Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a dar una clase más de nuevas tecnologías. Vamos a hablar de un tema que es importante. Se refiere a la polución electromagnética. Y claro, es un nombre raro. Parece difícil de determinar por qué tenemos que nosotros ver polución electromagnética, porque no parece ser un tema de la currícula. Pero en realidad ustedes van a ir viendo que sí. La polución electromagnética es la contaminación electromagnética que se produce desde equipos electrónicos. En general, nosotros hablaremos de los equipos transmisores, pero en general todos los efectos producen de alguna manera una polución. En el caso de los equipamientos, las ondas de radio se han estudiado que tienen efectos sobre seres vivos y fundamentalmente lo que nos interesa es sobre las personas. Es cierto que es un tema muy nuevo, pero es un tema que si quieren o les interesa buscar alguna mayor información, la van a encontrar por todos lados en Google porque se ha generado mucha bibliografía al respecto. Lo cierto es que eh, es un tema nuevo, un tema que arranca eh, realmente con datos precisos y con información y demás, más o menos por el año 90, más o menos, para que ustedes se ubiquen dónde estamos parados. Si bien se sabía de antemano que era una onda electromagnética y demás, nunca se había visto cuáles eran esos efectos. Y como todo, surge la necesidad de estudiar un poquito más, a ver qué es esto de la contaminación, de la polución electromagnética, cuando comienzan a aparecer los celulares. ¿Por qué? Y bueno, porque el celular no era más que un aparato que se ponía cerca del cerebro, cerca del oído, para poder escuchar y poder hablar. O sea, muy próximo al cuerpo humano. ¿Y quiénes son los que primero dedican tiempo en investigar todo esto de la contaminación? Bueno, las propias empresas. En su momento Ericsson, Motorola, Samsung, es decir, las primeras marcas que fueron apareciendo de celulares, estaban interesados en saber qué es lo que pasaba. ¿Y por qué? Y porque ellos también iban a ser usuarios, consumidores de ese nuevo producto que todos entendíamos que en la medida que pudiera ser más económico iba a ser un boom porque era comunicarse desde cualquier lado sin pensar que después se les iban a sumar las redes y todos los sistemas de comunicación que generan a través de los celulares, ¿no? Que eso vino a posteriori. O sea que para aquellos que calcularon que el teléfono celular iba a ser un hito del siglo pasado, no lo dudaron. Y no cabe duda de que eso fue así. Entonces, por ese motivo, era uno de los tantos, y porque ellos iban a ser usuarios fundamentalmente de todo esto que eran los teléfonos, se dedicó mucho dinero a investigar. Las propias empresas aportaron mucho dinero en esta investigación. Hay muchas, todo lo que se refiere a la medicina en este tipo de cuestiones tan raras como es la electrónica o la física, eh, ha generado muchos inconvenientes en su estudio, porque bueno, necesita
La medicina necesita de tiempo, es decir, la medicina puede establecer junto con la física distintos efectos de algo, o incluso hablando algo así de medicina de un medicamento, pero después se necesitan años para certificar que ese medicamento o que esa vacuna, hoy en día con la vacuna del COVID, se han aprobado vacunas de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que en laboratorio se han observado y en la prueba después en humanos, en un lote de humanos, una cantidad de seres humanos, no ha generado inconvenientes importantes. Y después, con el tiempo, en la aplicación, en el uso, con los años, se llega a determinar si realmente es efectiva, no solo si es efectiva, que eso ya está medio en la prueba inicial se determina, sino si no tiene otro efecto colateral que pueda surgir, algún problema que pueda generar, por ejemplo, una vacuna. Bueno, en esto lo mismo, sí. Se necesitan muchos años para poder establecer qué es lo que ocurre. En otro ámbito, hace ya por el año 50, una empresa que se dedicaba a la pintura, a la fabricación de pinturas fosforescentes, determinó o se dio cuenta que en su fábrica aparecían muchos casos de enfermedades que terminaban en el clínico de guardia que había en las empresas. En esa época, empresas grandes, una empresa de Estados Unidos, siempre tenían un médico propio que estaba siempre en la planta por la cantidad de personal, por si uno se accidentaba y demás. Y llegaron a hacer una estadística que había mucha gente que enfermaba, mucha gente que no entendía, no se entendían bien las enfermedades, pero que también en esa estadística figuraba un alto porcentaje de gente que se moría por cáncer. En función de esto, la empresa empezó a prestar un poco más de atención el por qué ocurrían estas cosas, por qué el plantel de trabajadores de su empresa terminaban enfermando con síntomas raros, en un porcentaje grande, no significa todo, ¿no? Y se determinó y terminaban muriendo de cáncer, el cual estudios que hicieron fueron determinando que esas pinturas que eran fosforescentes no hacían más ni menos que irradiar rayos, tanto gamma como beta, que producían justamente estas enfermedades. A ver, cualquiera puede recordar, hoy ya creo que no, pero cualquiera recuerda que algún papá de ustedes seguramente tiene un reloj en el cual si en la noche lo miran, ustedes ven los numeritos que eran fosforescentes. Antes existía. Y eso eran pinturas fosforescentes. Entonces cualquiera podría pensar, me voy a morir de cáncer porque, o mi papá se va a morir de cáncer porque tiene un reloj en la mano en forma constante. Bueno, no. El problema era de exposición ante esos productos. O sea, se determinó que no era que estuve un minuto adelante de una pintura fosforescente y entonces yo me iba a morir de cáncer. No. Era el uso permanente, la exposición permanente sobre ese tipo de productos en el tiempo generaba esos problemas. Y en cantidades importantes. Las agujas, los números de los relojes eran de muy de pequeñísimo valor de radiación, no afectaba a la salud. Pero imagínense en tachos y tachos de pintura donde la gente los manipulaba y demás, bueno, ahí sí había exposición y cantidad de radiación. Entonces era el cóctel perfecto para enfermarse. En radio
en esto de la polución electromagnética era probable que pudiera pasar lo mismo, pero bueno, estas empresas al poner este dinero y dedicar tiempo a la investigación, llegaron a determinar ciertas normas, que incluso hoy están las normas IRAN referidos a esto, y las normas ISO. Y lo importante acá radicaba en que en su principio los informes eran muy recientes, como decíamos hoy, eran informes donde, bueno, se ha estudiado que la exposición prolongada a ondas electromagnéticas genera cáncer. ¿Por qué? Y bueno, porque el campo magnético que generan esas ondas radioeléctricas dentro de ese campo magnético de cierta magnitud o cierta densidad electromagnética, produce una aceleración en las células, un calentamiento en las vísceras, en los órganos del cuerpo, produciendo con el tiempo, no es que porque me pasó una vez ya está, con el tiempo, la probabilidad de generar células cancerígenas y por lo pronto enfermar de cáncer, de distintos tipos de cáncer. En función de esto, y ya determinado que eso era posible, porque en definitiva lo que estamos hablando es ni más ni menos que el microondas. El microondas genera ondas dentro de un recipiente que, si bien no son seres vivos los que están adentro, uno mete, no sé, un pedazo de... mete un té, mete agua, mete, qué sé yo, un pollo cocinado que lo quiere calentar, algún producto, pero que tiene sí elementos hídricos como el agua dentro de esos productos. Si yo meto una papa, tiene agua; si meto leche, tiene agua; si meto, bueno, agua para calentar, bueno, justamente. Si meto un elemento físico, un pedazo de pollo porque lo quiero calentar, eso también tiene agua. Entonces todo aquello que tuviera materiales orgánicos y fundamentalmente agua, lo que hacía era producir un movimiento molecular que producía un calentamiento, y por eso se aprovechaba ese calentamiento, bueno, en el caso del microondas, para calentar el producto y poder comerlo. Pero en el caso de la persona, del ser humano, generaba ese tipo de problemas, células cancerígenas, que, bueno, terminaban normalmente en la muerte. Lo que sí se determinó que cuanto más alta era esa frecuencia, porque los microondas está todo muy sellado y aparte son de baja frecuencia, pero cuando uno subía la frecuencia y cuanto más alta era la frecuencia, más dañino o más daño producía esas ondas. Y que hay las normas ISO IRAM determinaron que hay un nivel para que produce una densidad electromagnética dentro de un lugar, de un campo, de una distancia. ¿Sí? Ese campo electromagnético o esa densidad electromagnética va a disminuir en la medida que yo me aleje del elemento que la produce. De tal forma que esa densidad se va a determinar que para cierta densidad electromagnética comenzaba a ser segura. Y eso eran las primeras normas, es decir, las primeras normas decían, bueno, si bien es cierto que son nocivas, que pueden producir enfermedades, también se entiende que para ciertas densidades por debajo de ciertas densidades electromagnéticas, sería seguro. Es decir, siempre estaba posiblemente, porque el capaz, es decir, es probable. ¿Por qué? Bueno, porque eran normas nuevas donde había poco estudio y bueno, se determinó que para esas densidades electromagnéticas, para esas condiciones,
era seguro para las normas. Después veríamos en el tiempo si con esa densidad empezaban a aparecer problemas, evidentemente iban a tener que replantearlas y generar alguna cuestión que sea más segura todavía. Pero bueno, por eso digo que en estas cuestiones a veces, si bien hay un estudio, también eh, puede haber una marcha atrás y decir, bueno, no, pensábamos que con este nivel de radiación la persona no iba a tener problema, pero si hay más, sí lo vamos a tener. Si a partir de ahora hemos entendido que no, que sigue produciendo efecto, entonces vamos a tener que replantearnos de que sea todavía menor. Eh, ¿Y por qué nos dedicamos a ver este tema en particular? Bueno, porque ustedes van a trabajar con equipamientos. Eh, para aquel que tenga que ir a si ustedes si bien son operadores de estudio, posiblemente alguno pueda arrancar para el lado de tener la suerte de trabajar en una planta transmisora de televisión o de radio, o una radio. Y si le toca una radio, de las radios comunes, estas que estamos acostumbrados a ver, las llamadas truchas, radios truchas. Ahora ya no tanto, pero hubo una época que los transmisores estaban ahí mismo en el estudio, prácticamente al lado del operador, o a veces los ponían, tenían un bañito, entonces ahí ponían el transmisor. Es decir, había mucha improvisación, había y hay mucha improvisación respecto de cómo hacerlo. Y cuando eran equipos chiquitos, bueno, no había problema porque con pocas potencias las densidades son más bajas y es más difícil este, tener una densidad importante dentro de un lugar. Pero siempre estaban cerca del operador. Entonces, bueno, uno debería saber, por lo menos, no caer en la ignorancia de que si yo voy a trabajar ahí, estoy en esas condiciones, puedo estar en esas condiciones de inseguridad respecto de mi salud. Eso es importante saberlo. Lo trágico sería tener la ignorancia de no conocer que eso puede pasar y de que si lo pueden poner de mesita al transmisor, mejor porque así puedo escribir o puedo hacer algo. Bueno, no, no sería el objetivo. Entonces, eso es la importancia que tiene este tema respecto de ustedes, porque de alguna manera ustedes van a manejar ondas de radio. O aquel que trabaja en una planta transmisora de televisión, si tiene la suerte, tuviese la suerte, bueno, saber cuáles son, si bien ahí va a haber más normas de seguridad, porque ahí hay toda una estructura formada, bueno, es importante conocerlo. De hecho, los transmisores que son de 1 kilowatt para arriba, ya en 1 kilowatt, excepto algunos transitorizados, los valvulares fundamentalmente, y más potencias por supuesto, vienen equipados con microswitch, de manera que cuando uno destapa o le saca alguna tapa porque quiere, no sé, ver algo del transmisor o porque cree que destapándolo va a haber ventilación en un día como hoy de 33 grados, automáticamente se corta la transmisión. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera el gabinete es una jaula que encierra esas ondas electromagnéticas siempre y cuando ese gabinete de alguna manera tenga una puesta a tierra, ¿no? Entonces ahí disminuye la posibilidad de que en el ambiente haya mayor densidad electromagnética y mayor riesgo. El problema es que muy poca gente pone los gabinetes tomados a una tierra, una jabalina. Muchas veces ni tienen jabalina, ni tienen una tierra. La única tierra que tienen es la que se les acumula arriba del equipo, no hay otra cosa. Entonces, por ese motivo, que se corre ese riesgo de que si encima de eso yo le quito una tapa por algún motivo, bueno, va a salir mayor radiación todavía. El gabinete funcionaría puesto a tierra como lo que en electrónica se conoce, o en electricidad se conoce como la jaula de Faraday, que es
de alguna manera poder contener las ondas dentro de un recipiente que es metálico que está puesto a tierra. Entonces, bueno, el transmisor está dentro de un gabinete metálico, nunca es de plástico, es metálico, y si eso está puesto a tierra, el nivel de radiación en ese lugar va a bajar muchísimo. No obstante a eso, si hablamos de 10 kilos, o 10.000 vatios, o hablamos de 20.000 vatios, o hablamos de 100.000 vatios, tampoco, por más que yo le ponga a tierra, por más que no le saque la tapa, no lo puedo tener pegado a mí, al estudio, por muchos motivos, pero que va a generar problemas. Pero aparte también va a generar problemas en la salud mía, si estoy ahí. Entonces, bueno, es importante que ustedes conozcan, como por ejemplo, perdónenme, pero yo no viviría nunca en un edificio y estando en uno de los últimos pisos, eh, menos en el último, o sea, que lo que siga hacia la terraza, cuando hay torres, porque hay FMs, vieron que hay edificios que ponen la planta transmisora, consiguen del consorcio el permiso, pagan un canon y demás, y ponen los transmisores ahí en las azoteas, en las salas de máquina, de los ascensores y demás. Entonces está pegado al último piso. Bueno, yo no viviría ahí. Si bien es cierto que toda la estructura está compuesta por hierros que de alguna manera van a tierra y demás, yo no haría esa prueba de vivir ahí. Porque significaría estar dentro de un campo magnético importante, si es de mucha potencia, y hacer la prueba conmigo, yo no quisiera hacerla, ¿sí? No quisiera arriesgarme a eso. Entonces, bueno, es bueno saberlo, saber cuáles son los efectos, para decidir, ¿no? Hubo una época, hace muchísimos años, que era 92, cuando todavía era un equipo chico, tenía un equipo de 12.000 vatios, lo tenía frente al Automóvil Club, en el Diagonal, en un edificio que había ahí, lo tenía puesto ahí arriba, lo tenía en la azotea, 12.000 vatios. Eh, Todavía poco se conocía de esto. Tuvieron que sacarlo por otros problemas, porque uno levantaba el teléfono, estaba la radio, levantaba la tapa del inodoro, se escuchaba la radio, así. Era tal el nivel de interferencia, otros problemas que genera también, y entonces tuvieron que irse del edificio. Pero también estaba este problema, ¿no? Pobre el que vivía más cercano arriba, a la azotea, porque evidentemente, eh, por más que vaya a trabajar, 8 o 10 horas en la casa estaba, y era una exposición importante en el tiempo de mucha potencia. Por eso es que hay que conocer este tema. Vuelvo a insistir, van a encontrar en internet un sinnúmero de bibliografía respecto de estos temas. Hoy en día se tiene un mejor conocimiento de este problema y un mejor manejo. En algún momento dado la municipalidad quiso reglamentar por estas cuestiones acá en La Plata, y entonces cuando incluso muchas radios ponían sus emisoras en edificios porque estaba de moda y era barato lo que el consorcio les cobraba, después aumentó, y entonces desapareció, o sea, casi desapareció esa posibilidad. Pero justamente hicieron una reglamentación donde empezaron a divagar, Consejo Deliberante, porque dijeron, bueno, vamos a hacer de la torre un radio de 6 metros, hay que vallarlo. Entonces, bueno, había edificios que por ahí 6 metros quedan en el aire, que vamos a hacer un vallado en el aire. O sea, ¿no? Eran cosas medio extravagantes, como todo lo que se hace cuando se hace sin conocimiento o con poco conocimiento o con poca voluntad porque las cosas sean para bien. En definitiva, esto es la polución, esto es la contaminación electromagnética, produciendo enfermedades que terminan siendo mortales de alguna manera. Alguna vez yo comenté también que ajustando un equipo transmisor de 100 vatios, cuando uno ajusta la antena, uno debe ir a la antena, mover algunas cuestiones que son para que se ajuste esa antena, volver, medir la potencia, decir algún dato para que eso vaya mejorando y la antena funcione. Y en un momento dado me di cuenta que había dejado el transmisor prendido porque cuando pasé por delante de la antena sentí como cuando, ¿vieron cuando ustedes
hay una brisa en el verano calurosa que circula, así un calorcito así de viento que circula. Bueno, sentí eso. Evidentemente cuando me fijé, dije, uy, me olvidé de apagar el transmisor, porque uno prendía el transmisor, verificaba, apagaba el transmisor, iba, corregía la antena, volvía, prendía el transmisor, y bueno, en ese momento me olvidé de apagarlo. Y entonces sentí un calor. No por eso me iba a morir, es decir, fue una situación, pero quiero decir, ese nivel de densidad electromagnética era importante para estar exponiéndose en forma permanente, porque produce ¿qué? Calentamiento de las vísceras, calentamiento del cuerpo, de los órganos del cuerpo, y eso genera una alteración en los átomos de las moléculas que componen el cuerpo, una alteración y terminan produciendo las células cancerígenas. Bueno, este es un tema también importante que vamos a tener en cuenta. Quiero que lo vean el video y veremos si hacemos un tema más. Vamos a hacer un cuestionario de los temas que no hemos evaluado y en función de eso les pido que estén muy atentos esta semana que viene porque es la última y yo tengo que hacer un cuestionario para que ustedes me lo contesten rápidamente porque los tengo que calificar. Bueno, chicos, que lo pasen bien.